Buen día a todas las personas que nos acompañan en nuestra transmisión. Qué bueno es tenerles, qué bueno es poder estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas que están por YouTube, por Facebook, por Zoom, y que podamos todos juntos escuchar, aprender sobre la palabra de Dios. Quiero recordarles que nosotros somos CRECI, somos Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional. Somos una comunidad cristocéntrica y bibliocéntrica porque seguimos las enseñanzas de Cristo a través del manual de vida. El tema que tenemos para hoy se llama Restaurando la presencia de Dios en mi vida. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de que la presencia de Dios esté continuamente en nuestras vidas. Pero antes de empezar a la prédica, quiero invitarles a que oremos, invitarles a que le pidamos juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, el discernimiento, la ciencia para comprender su palabra. Recuerde que lo importante es escuchar la palabra, pero bajarla a nuestro corazón y colocarla en práctica. Vamos entonces a orar. Padre, te queremos alabarte, te queremos glorificar, te queremos dar muchas gracias porque tú eres inmenso, eres poderoso. Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón, Señor. Dispón, Padre Santo, en este tiempo, nuestra mente, Señor, nuestras emociones para escuchar tu palabra, para poder comprenderla, Señor, para obedecerla, Espíritu Santo. Te agradecemos porque es un privilegio para nosotros, Señor, escuchar lo que hoy tú nos quieres hablar. Toma, Padre Santo, este tiempo. Toma el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Aún, Padre, toma mi vida. Quiero ser un instrumento en tus manos para que seas tú hablando, Padre bendito. Y que todos aquí podamos aprenderlo, Señor, podamos aplicarlo. Padre, te alabamos. Padre, te glorificamos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar sobre restaurando la presencia de Dios en nuestras vidas o en mi vida. Antiguamente se hablaba del arca. En el Antiguo Testamento siempre se habló del arca y el arca significaba la presencia de Dios. Pero cuando vino Jesucristo, y ya hablamos del Nuevo Testamento, ya cambió, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces ya la presencia de Dios está en nuestra vida, está en nuestro corazón. Ya es que la unción del Espíritu Santo llene a cada uno de nosotros, donde nosotros libremente podemos hablar con Dios. Antiguamente, donde estaba el arca, se decía, ahí está la presencia de Dios. Y los sacerdotes entraban y ministraban. Usted tenía que llevar una tórtola, un palomo, ¿sí? Una oveja, para que lo sacrificaran y todos sus pecados pues fueran borrados, fueran quitados. Pero el que hacía eso era el sacerdote. Ahora, a través de Jesucristo, del Nuevo Testamento, eso cambió. Ahora usted puede libremente hablar con Dios, libremente conversar con su papá Dios. Pero vamos entonces a meternos un poquito en la palabra para ir explicando algunas cosas que es importante que usted la sepa. Quiero llevarles a Primera de Crónicas, capítulo 15. Vamos a leer el verso 1, el verso 2, el verso 28 y el verso 29, para que lo tengan en cuenta. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, 2, 28 y 29. Dice así: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón.
Vamos a dejar allí. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo estamos en la presencia de Dios. Hay personas que se deleitan en la presencia de Dios y hay personas que no gustan de la presencia de Dios. Hay personas también que, como le pasó a Mical, menosprecian, se enojan porque otros buscan y se deleitan en la presencia de Dios. Es importante que nosotros, y es bueno que usted lo tenga en cuenta, siempre busque la presencia de Dios. Yo lo digo de una forma de pronto muy actual, ¿no? ¿Cierto? Que usted tiene que dejar que la presencia de Dios esté constantemente en su vida, ¿sí? Métalo en la ecuación, siempre lo he dicho de esa forma, métalo en la ecuación, en lo que usted va a hacer. Hay un problema que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos seguros de las cosas o tenemos el conocimiento, la experiencia, poco buscamos la dirección de Dios. Simplemente cuando de pronto ese conocimiento como que falló, o esa experiencia falló, o ese negocio que estaba sobre seguro no se dio, entonces ahí sí buscamos la presencia de Dios. Ahí sí le decimos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, dame la sabiduría. Es un error. No es que usted le pida a Dios, el error es que usted lo hace después, cuando ya ha habido problemas. Qué bueno poder colocarlo antes, poder manejarlo antes. Aquí estamos hablando en Primera de Crónicas capítulo 15 de que David llevó el arca, ¿sí?, a la ciudad de Dios. Pero inicialmente, si usted lee el Antiguo Testamento y lee en Crónicas, se va a dar cuenta que David hizo un intento de llevar el arca y hasta hubo muertos aquella vez. Igualmente danzaban, ¿cierto? Había el sonido de la bocina, trompeta, el címbalo, todo eso, el salterio. Y sin embargo hubo muertos. ¿Mm? Hubo muertos. Porque no lo hizo como tenía que hacerlo. Porque cuando yo busco la presencia de Dios, tengo que buscarlo primero de todo corazón y hacerlo como tengo que hacerlo. Por eso inicialmente, y como una pequeña introducción, yo decía, el arca era la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos una ventaja grande. Nosotros tenemos la presencia de Dios ahora. Tú te puedes arrodillar y tú puedes orar con Dios. En cualquier parte lo puedes hacer. ¿Qué es lo que Dios te pide? Es la actitud de tu corazón. Es cierto, nosotros podemos pedirle a Dios, pero muchas veces nosotros nos acercamos a Dios porque tenemos un problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no tuviéramos problemas? Esa sería como la pregunta del millón. ¿Y qué pasa si yo no tengo ningún tipo de problema? ¿Yo buscaría a Dios como lo estoy buscando? Yo podría preguntarle a usted, bueno, ¿a usted le gusta adorar a Dios, alabar a Dios? ¿Le gusta orar? ¿Le gusta meterse con Él? Sí, no, es que yo lo tengo constantemente a Él. Pero ¿qué pasa si usted no tuviera ningún problema? Si usted no tuviera ningún problema, ¿usted lo haría igual o con mayor intensidad o no lo haría? Esa es una pregunta que podemos hacernos. Bueno, vamos a meternos porque aquí hay algunas inquietudes o preguntas que podemos ir resolviendo. Mire, ¿por qué la presencia de Dios no se siente en algunas vidas? A ver, ¿por qué hay veces hasta uno mismo dice, oiga, yo no siento la presencia de Dios? No siento la presencia de Dios. ¿Por qué no se siente? Un punto clave y que de pronto muchos de nosotros sabemos es por el pecado. ¿Sí? Dice que el pecado separa al hombre de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo está al lado de nosotros para guardarnos y cuidarnos, pero cuando pecamos el Espíritu Santo queda como cuando nosotros jugamos estatua, queda quieto. Porque Él ama, ¿cierto? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces uno de los puntos claves, ¿por qué no sentimos la presencia de Dios? Es por el pecado. No, pero es que yo voy a la iglesia todos los domingos o cada que haya reunión yo voy, pastor. Pero ¿por qué vas? ¿Cómo vas? ¿Con qué actitud vas? Eso es muy importante que nosotros entendamos. Entonces si yo voy con una mala actitud, pues cuando vas con una mala actitud, pues ahí hay pecado.
De pronto te lo tengo que decir así, de pronto es fuerte, pero es verdad. Uno con una mala actitud, pues imagínate cómo podemos ir. Hay algo que uno podría pensar es que ya hizo Dios lo que tenía que hacer. Dios dijo, bueno, ya mandé a Jesús a que muriera por todos los pecados. Lo que tú tienes que hacer es recibirle a Él como Señor y Salvador y vas a tener la salvación. Ah, bueno, Dios ya cumplió. Dios ya cumplió, Dios dice, yo ya cumplí, mira, yo ya te di la salvación. Pero muchas veces nosotros sí, es que necesitamos esto, queremos esto, estamos enfermos en esto, y Dios no se va a negar, pero Dios siempre ve la actitud de nuestro corazón. O vamos a la iglesia a pedir perdón porque hemos pecado. Eso sucede, nos sucede a todos. Pedimos perdón, pedimos perdón. Qué bueno que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y vamos a empezar a quitar esas cosas que de pronto no nos dejan. Hay veces es difícil, créame, hay veces no es tan fácil, pero por lo menos que usted se arrodillado y diga, Señor, hoy arranco, Señor, a hacer un ajuste. Hoy arranco a cambiar, Padre, mi actitud. Hoy dejo el cigarrillo, Señor. Hoy dejo el licor, Padre Santo. Hoy dejo el adulterio, Señor. Qué bueno que podamos nosotros conversar con Dios de esa forma. Entonces, ¿por qué la presencia de Dios no se siente en algunas vidas? Principalmente por el pecado. Otro punto también es porque desconocemos que Dios es un papá. ¿Cómo así? ¿Sí? Dios es un papá. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Ah, bueno, entonces, si yo recibí a Jesucristo, automáticamente soy hijo de Dios. Entonces Dios es mi papá. Pero yo desconozco eso. Yo pienso que, pues, no, Dios, por Dios ¿qué va a hacer? No, si yo soy un pecador. Volvemos a lo mismo, volvemos al círculo vicioso. Entonces, como desconocemos que Dios es un papá, no disfruto de la presencia de Dios. Me siento incómodo, ¿cómo así que la alabanza y cantar la alabanza? Eso, no, yo vengo es a que me resuelvan el problema. Porque muchas veces el mismo pecado no deja que tu cuerpo, ¿cierto?, que está dispuesto, tu espíritu que está dispuesto, disfrute de la presencia de Dios. Es importante que tú entiendas esa parte. Otro punto, ¿por qué la presencia de Dios no se siente en algunas vidas? Porque despreciamos su plenitud, ¿sí? La plenitud es entender o creer que Dios es un Dios perfecto, que Él ha hecho todo lo que tenemos, lo que vemos, este mundo, la naturaleza, los animales, el mar, Dios los hizo. Hay veces desconocemos, dudamos de eso. Hay veces decimos, no, Dios no es perfecto. Mire que hay niños, tantos niños que se están muriendo. Y que en algunas prédicas yo he explicado eso, pero bueno, este momento no es el caso. Pero muchas veces desconocemos de esa plenitud. Entonces hay veces decimos, no, pero Dios que me va a cambiar. Yo soy muy, no, a mí yo, mejor dicho, yo soy un caso perdido. He escuchado eso. De misma persona dice, yo soy un caso perdido, Dios que me va a cambiar. No, yo no creo en Dios porque eso es para débiles. Muchas veces nosotros no entendemos eso, la plenitud de Dios. Que Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede hacer muchas cosas. Y nosotros tenemos un ejemplo, miren, nosotros tenemos el ejemplo de los mismos discípulos. ¿Se acuerda que Jesús andaba con 12 discípulos? Y estuvo 3 años con ellos. Y según pues los evangelios dice que Jesús hizo muchos milagros. Levantó muertos, sanó paralíticos, sanó leprosos. ¿Qué no hizo Jesús? Hizo de todo. Y ellos estaban allí, ni modo de decir, no, pues que no, ellos estaban allí todo el tiempo. ¿Y qué pasó cuando Jesús muere en la cruz? Ellos se van y dicen, no, pues que ya se acabó todo. Dudaban de la plenitud de Dios. Y Dios les dijo, les habló, pero ellos no entendieron. Entonces muchas veces nosotros pensamos de que todo es pasajero. O que a mí yo no. O hay veces nos hablan de que es que tu amigo cambió. ¿Será? Bueno, de pronto él, ¿no? Porque tiene fuerza de voluntad, pero yo no. Desconocemos entonces o despreciamos la plenitud de Dios.
Por eso no vemos o no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Otro punto, ¿por qué la presencia de Dios no se siente en algunas vidas? Porque somos irreverentes delante de su presencia. Hay mucha irreverencia, mire. Hay veces nosotros queremos es que nos resuelvan el problema. Ya, yo vengo acá, me resuelva, me lo resolvió, che, muchas gracias, hasta luego. Nosotros nos cuesta, ¿cierto? Tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración. Hay veces llegamos tarde. No, yo llego a la prédica porque es que lo otro es como un relleno, ¿sí? Hay veces no están en la prédica y usted está en otra cosa pensando, está con su celular, llega tarde. Todo eso hace que la presencia de Dios usted nunca la tenga. Nunca llega a tiempo. Va única y exclusivamente por lo que necesito, y necesito es que me resuelvan esto o que oren por este problema, ¿sí? Hay veces pasa eso, miren, entonces usted no siente la presencia de Dios. A mí me ha pasado muchas veces, yo he estado en las reuniones y yo siento el mover del Espíritu Santo y oramos por sanidad y yo siento que el Espíritu Santo quiere moverse y quiere sanar, y de pronto al final hasta 4 o 5 personas dicen, mire, doy gloria a Dios porque yo siento que Dios me sanó, yo sentí esto, sentí lo otro, y al final se le arrima una persona y le dice, pastor, ¿usted por qué no ora por mí? Porque es que tengo este problema que me duele. Y entonces uno se queda mirándolo y dice, bueno, ¿y qué pasó con esa media hora que tuvimos? No hubo, ¿cierto? No sintió la presencia de Dios. ¿Por qué? Es muy importante que tú tengas en cuenta esto, porque es que la presencia de Dios es clave para que haya equilibrio. La presencia de Dios es clave para que haya sabiduría. La presencia de Dios es clave para que haya paz, para que haya unidad. Pero si no hay presencia de Dios, va a ser complicado. Entonces tú te entras en conflicto porque dices que mi Dios, me han dicho que si yo busco a Dios, las cosas me salen bien, que si yo busco a Dios voy a tener amor, voy a tener paz, y no tengo nada de eso. Pero es porque estás llevando mal la presencia de Dios como hizo David. Mira, si tú lees aquí, David dice, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas. La primera vez David lo llevó en un carruaje nuevo, la presencia de Dios. Y claro, imagínate, en un carruaje nuevo. Y como en esa época pues había montañas, habían piedras, resulta que en ese carruaje, ¿sí?, la presencia de Dios, que era un cajón bien hermoso, se fue a caer y Usa metió su mano y quedó muerto. Porque si David hubiera leído, ¿cierto?, las razones de Dios y las órdenes de Dios, se ha dado cuenta de que llevaban en los hombros la presencia o el arca de Dios en sus hombros en varas. No se podía tocar. Y Uzi tocó. David aprendió. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué no sentimos la presencia de Dios? Porque no sabemos manejar la presencia de Dios. Hay cosas que tenemos que aprender, pero como no las sabemos o no las queremos aprender, entonces por eso usted va muchas veces a la iglesia y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces usted se aburre y dice, ay no. Por eso es. Hay otro punto que yo podría hablarte aquí es, cuando yo no tengo la presencia de Dios, hay muerte espiritual. Sí, algunos muerte espiritual, no, pero si yo soy cristiano, pastor. Pero hay como un estancamiento. Y cuando las aguas se estancan, ¿qué pasa? Empiezan a oler mal. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos estancamos espiritualmente. Y yo he escuchado personas que dicen, predica, yo ya la escuché. Eso yo ya lo sé. Sí, yo lo hice. Yo lo hacía. Yo era. ¿Sí? Alguien decía una vez, un pastor decía, esos son los dinosaurios de la iglesia, porque todo lo hacían, pero ahora no lo hacen. ¿Pero por qué? Porque te estancaste, te quedaste, ¿sí? Porque ya te acostumbraste
como a ir a la iglesia y pues yo sé que no pasa nada, pero bueno, ahí estoy. No, nosotros no podemos ser como el hermano del hijo pródigo, mire. ¿Se acuerda cuando el hijo pródigo llega y el hermano le pregunta a uno de los criados, bueno, ¿qué es esta música que yo escucho? No, tu hermano que regresó y tu padre hizo una fiesta. Y él se enojó. Dijo, pero ¿cómo así? Si este se gastó toda la plata de mi papá con prostitutas y ahora vuelve y mi papá le hace una fiesta. Se enojó. Y su padre salió y el hombre no quería entrar. Y él le reclamó a su papá. Le dijo, papá, yo siempre he estado contigo. No me he movido de tu lado. No me he gastado un peso. Y tú nunca ni siquiera me has dado un corderito para gozarlo con mis amigos. ¿Y qué le dijo su papá? Hijo, todo lo mío es tuyo. Él no se daba cuenta. Y muchas personas están allí en la iglesia buscando a Dios, pero no se dan cuenta de que todo lo de Dios somos de nosotros porque hay promesas en la palabra. Y como hay promesas, usted no se da cuenta o simplemente se acostumbró a estar allí. Me acostumbré a ir al culto, a la reunión y ya. Y entonces pasan y pasan los días y pasan los años y tú nunca ves nada. Y llega de pronto uno nuevo que viene bien mal, bien chueco y se levanta a dar testimonio y ve cómo Dios empieza a bendecirlo y usted dice, pero venga, y este acaba de llegar y yo sé cómo llegó y sé lo que hacía y yo... Caemos como el hermano del hijo pródigo. Mire lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oh, fuerte ese versículo. Porque es que la clave no es ir a la iglesia o usted sentarse a escuchar una prédica. La clave es cómo llega usted a sentarse a escuchar la prédica. ¿Qué es lo que usted toma de esa prédica? ¿Qué bajó a su corazón y qué colocó en práctica? Eso es. De pronto tú estás diciendo, uy, pastor, hoy sí vino bien afilado. No, es que estoy hablando de la presencia de Dios. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Sí? Por eso hay veces decimos, no, es que mire todo lo que está pasando. No, estamos en el final de los tiempos. Y mire cómo está pasando, y mire esta nación, y mire este país, y mire la economía. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la presencia de Dios? Oramos por nuestro país, pero si ni siquiera sabemos, nosotros no sabemos cómo llegar a la presencia de Dios, imagínate, pues nunca oramos bien por nuestro país. Entonces Satanás entra y hace de todo, porque nosotros no sabemos llegar a la presencia de Dios. Pues nosotros tenemos que aprender a entrar a la presencia de Dios. Cuando usted aprende a entrar a la presencia de Dios, hay poder, hay unción. Es muy interesante y que usted entienda esa parte. Y de pronto usted se frustra. Hay mucha gente yo conozco que se ha alejado de las iglesias y no quiere saber nada de las iglesias. ¿Pero por qué? Porque nunca descubrió, ¿cierto?, la clave y cómo es la presencia de Dios. Hizo lo de David, montó el arca, ¿cierto?, en un carruaje nuevo. Y hagámosle pues, pongamos música y hagámosle. No, así no es. No es. Hay que hacerlo como Dios quiere que lo haga. ¿Sí? Todo es así, mira. ¿Y usted por qué está predicando? Porque Dios me dijo que predicara esto. Si no, pues no. Predico otra cosa. Es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? No es lo que yo quiera o lo que a mí me convenga o lo que a los discípulos les gusta. Entonces yo lo hago para que estén contentos. No, así no es. No, porque entonces nos pasa lo de Saúl. ¿Te acuerdas? Saúl, primera de Samuel capítulo 15. Saúl dio una orden. Perdón, Dios dio una orden a Saúl. Mata a los amalecitas, acaba con todo, no se queda nada. Y él me dejó lo mejor de los
camellos, lo mejor de las ovejas y dejó al rey. Y Dios le dijo, acaba con todo. ¿Pero por qué? Porque Saúl tuvo miedo. Y me imagino que los líderes, cierto, que tenía allí, le dijeron, vea, mire esas vacas, esas ovejas, mejor dicho, en Israel no tenemos eso. No, llevémonoslas, ¿cómo las vamos a matar? Y él le dio como miedo decirles que no, Dios me dio una orden. Dijo, bueno, ahí le embarró. No, cuando usted está en la presencia de Dios, ahí es donde Dios empieza a hablarle a usted cosas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo le digo a los pastores, a los líderes, a las personas en general, tengan mucho cuidado. Porque hay veces nosotros hablamos, como dice la Biblia, locamente. Y de pronto nos enojamos, murmuramos, criticamos, pero no sabemos Dios qué le ha dicho a esa persona. Por eso es importante tener claro cómo me meto en la presencia de Dios. Esto no es de echarnos la bendición y ya, chao, hasta luego, voy para esa. No. Yo tengo que estar en la presencia de Dios y llegar al lugar santo, a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo. Porque yo necesito que claramente Dios me hable. Por eso Dios utiliza pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, hombres de Dios para que te hablen. Porque hay veces de pronto no alcanzas o no tenés el nivel de madurez para llegar al lugar santísimo. Pero Dios a través de una prédica o a través de una consejería te puede hablar. Eso es muy importante que nosotros entendamos. Porque es muy duro que lleguemos a Mateo 7, 22 y 23. Nunca os conocí. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. No me suena. Porque no es eso. No es la religiosidad la que te salva. Te salva es la comunión con Dios de todo corazón. Ahí es lo importante, que tú obedezcas lo que Él te diga. Ahí está la clave de todo esto de la vida cristiana. Entonces, por eso produce muerte espiritual, me estanco, me quedo estancado. Y entonces veo cómo todo el mundo avanza, veo testimonios, escucho testimonios. Entonces me vuelvo el hermano del hijo pródigo, sí, me enojo. Y ya me da piedra porque, cada sábado el de los testimonios, mire, cada sábado dice un testimonio. ¿Será verdad eso? Pronto hasta mentiras es. Y empezamos a amargarnos. Porque hemos perdido la presencia de Dios. Porque muchas veces nosotros necesitamos tener un lugar donde ir. No, venga, yo le quiero decir algo. La presencia de Dios usted la tiene allí. Ahí usted está en este momento. Usted se arrodilla y se mete con Dios de todo corazón. Dios le escucha. Y no estoy diciendo que usted es malo ir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que usted no idolatre el lugar. Porque no es el lugar. Claro, hay lugares donde hay más paz, donde usted no hay interferencia. Eso es verdad. Pero yo no puedo esperar, a ver, hoy ¿qué día es? Hoy es lunes, entonces, a ver, yo voy los domingos. Bueno, entonces yo espero el domingo para entonces meterme con Dios, ¿no? Y entonces martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ¿qué? Ahí es donde yo voy. Y entonces, no, tú no puedes decir entonces yo almuerzo todos los domingos almuerzo. Hoy es lunes, quiere decir que yo no, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, no, pues va a haber problemas en tu cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a manejar esa parte. Otro punto importante es, usted ya arregló un lugar para la presencia de Dios, o un lugar en el arca. Usted ya arregló un lugar en la presencia de Dios. ¿Ya usted? Recuerde que Dios no habita en el arca, habita en su corazón. Usted dale un lugar especial a Dios.
Tienes que aprender a hacerlo. Ya lo hiciste. Y no importa si tú llevas 20 años de vida cristiana. Hay personas que llevan 30 años de vida cristiana y no saben llegar a la presencia de Dios. Y todo lo hacen por razonamiento, por emociones o por conocimiento, por experiencia. Eso no es así. En la vida cristiana no es así. El mundo de pronto te maneja. ¿Y qué experiencia tiene? Aunque el mundo es bien paradójico, ¿no? No, usted ya, ¿cuántos años tiene? 56. No, ya a usted no le podemos dar trabajo. Muy viejo. Me imagino que mucha experiencia. ¿Usted cuántos años tiene? 20 años. ¿Y ha trabajado? No, acabo de salir de la universidad. No, usted tampoco sirve porque no tiene experiencia. Mira el mundo. Aquí Dios te dice, yo quiero ver tu corazón. Aquí Dios te dice, yo necesito que tú entiendas, ¿cierto? Que tienes que estar libre del pecado. Yo necesito que tú entiendas que yo soy tu papá, que tú tienes una paternidad. Yo necesito que tú entiendas claramente que yo tengo una plenitud. Dios puede hacer así y cambia cualquier cosa. Solamente que nos dio un libre albedrío y nosotros tenemos que aprender a llegar a la presencia de Dios. Eso es muy importante. Y si yo sé llegar a la presencia de Dios, Dios puede concederme muchas cosas. El rey Ezequías, hablo del rey Ezequías, llegó el profeta y le dijo, rey, acomoda todo porque te vas, ya, te vas a morir. Entonces, Dios te manda a decir que arregles todo. Y el rey Ezequías, el profeta fue saliendo y el rey se empezó a llorar y le dijo, Dios, dame más tiempo porque quiero hacer algunas cosas importantes. Y le habló con todo su corazón, aprendió a tener la presencia de Dios. Y antes de que el profeta se fuera, Dios le habló al profeta y él se devolvió y le dijo, tú acabas de orarle a Dios y Dios te manda a decir que te da 15 años más de vida. Así. Tenemos que aprender a llegar a la presencia de Dios. Qué bueno que usted prepare su corazón para la presencia de Dios. Que cuando usted vaya a la iglesia, vaya a escuchar una prédica, hágalo, métase con Él. Que esa media hora, esos 40 minutos, esas 2 horas, usted y Dios, nadie más. Ahí no hay celular, ahí no cabe pensar en otras cosas, ahí no cabe ya vengo y ahora vuelvo. No, métase con Dios, que es lo importante. Así que yo espero que esta prédica te sirva para crecer espiritualmente, que tú medites en la presencia de Dios, que tú medites cómo está la presencia de Dios en tu corazón, que tú puedas compartirlo con alguna persona que crees que le puede ayudar. Dale me gusta a esta prédica también, porque queremos crecer a través de la red y que todos podamos nosotros tener en cuenta qué es lo que Dios quiere. Dios es un papá, nos quiere bendecir grandemente, pero también Él nos enseña cómo llegar a Él. Familia, les queremos mucho, Dios les bendiga mucho y nos volveremos a ver en una próxima oportunidad.